Todos los portugueses conocen la fecha, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos de 1755. Fue el gran terremoto de Lisboa, o al menos así se le conoce, porque en realidad, aunque la ciudad de Lisboa quedó completamente arrasada, primero por el terremoto y luego por el tsunami que llegó a continuación, hubo más de 50.000 muertos. Las consecuencias y la destrucción del terremoto se hicieron notar en toda la península ibérica y en España en un lugar en particular, en Cádiz. Tengo ahora mismo un libro en mis manos que se titula 1755, el maremoto que viene. Y a su autor ya lo conocéis porque no es la primera vez que acude a los micrófonos de Días Extraños. Él es José Antonio Aparicio Florido, el presidente del Instituto Español para la Reducción de Desastres, que ya estuvo aquí hablándonos de esa gran explosión de Cádiz que muchos desconocíais, y hoy nos va a hablar del pasado, pero también del futuro. José Antonio, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Pues muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo encantado de estar contigo, como tú sabes. Y bueno, y una buena oportunidad, ¿no? Para hablar de algo que es un riesgo tabú. En España siempre ha sido un riesgo tabú. Pues aquí nos gustan los tabús para saltárnoslos, como ya sabes. Y vamos, antes de hablar de ese tabú y hablar de ese futuro incierto, vamos a hablar del pasado. 1 de noviembre de 1755, el gran terremoto de Lisboa. Pero, ¿qué sucedió en el resto de la península ibérica? ¿Qué ocurrió más allá de Lisboa? Bueno, tú sabes que las catástrofes a veces son... siempre tienden a impactar en días muy concretos, y este fue el 1 de noviembre de 1755. Y yo digo días muy concretos porque, por ejemplo, el maremoto de Asia, el del año 2004, también viene a coincidir con una fecha para nosotros muy señalada, ¿no? Que es creo que fue el 24 de diciembre, sí. ¿No? Un 24 de diciembre, ¿no? Yo digo que a veces las catástrofes buscan días muy señalados, no sé si con la casualidad o la intencionalidad de recordarlo, ¿no? Esto ocurre el Día de Todos los Santos, que no es un día cualquiera, porque, claro, todo el mundo estaba en misa en 1755, no había prácticamente nadie que no fuera a la misa principal del día, que era la misa de las 9 de la mañana, el día en que todo el mundo recordaba a los fallecidos, ¿no? A los familiares fallecidos. Y estaba todo el mundo en misa, y justamente se estaba terminando ya esa hora de misa, porque era realmente era las 9:52 de la mañana, por lo menos la hora en que he sentido el terremoto en Cádiz, a las 9:52 de la mañana, cuando ya estaba terminando la misa, se estaba consagrando la Sagrada Forma, y justamente cuando, digamos, el sacerdote, los sacerdotes de las distintas iglesias estaban levantando con sus manos la Sagrada Forma, en ese momento empieza a notarse un temblor que no solamente se nota en una sola ciudad, se siente en toda Europa occidental. Podemos hablar de Francia, podemos hablar incluso de Irlanda, incluso en el Reino Unido, por supuesto en Portugal y en casi todos los puntos de España. Y cuando digo casi todos los puntos de España, probablemente donde menos se sintiera fueran en algunos puntos de Cataluña, ¿no? Claro, aquello fue algo verdaderamente pavoroso, porque el temblor, estamos hablando de un terremoto que se calcula aproximadamente con una magnitud de 8,5 grados. Caramba. 8,5 grados. Quizás sea el mayor exponente de terremoto que se pueda notar por esta zona. Lo que sí es cierto es que el temblor era tan desconocido, se ignoraba tanto este tipo de fenómenos naturales, que la gente salió despavorida a la calle, corriendo en distintas direcciones, sin saber muy bien qué hacer, sin saber muy bien cómo reaccionar, y a veces, pues, como en el caso, por ejemplo, de la costa de Cádiz
y la costa de Huelva, pues la gente tuvo la reacción, digamos, menos recomendable, ¿no? Y es exponerse a un segundo riesgo que vino después del terremoto, que es el maremoto. El maremoto ocurrió en Asia en el año 2004 y ocurrió en 1755. Cuando un terremoto de esta magnitud se produce a distancias muy lejanas, el maremoto tarda en llegar, no es inmediato. En ese tiempo de reacción la gente no sabe que viene un segundo fenómeno natural, digamos, vinculado al anterior. Y en el caso, por ejemplo, de Cádiz capital, pues la gente se montó en sus carruajes, el que tenía caballo, pues se monta a caballo y se aleja de la ciudad por una lengua de tierra expuesta a todos estos fenómenos marítimo-costeros, sin ningún tipo de lugar donde protegerse, sin zonas elevadas, y cuando viene el maremoto, pues evidentemente pasa por encima de ello, arrasa todo ese istmo de arena que había entre Cádiz y la isla de León, y todos los que intentaban ponerse a salvo murieron ahogados en aquella mañana. Claro, ante una situación desconocida, el pánico te lleva a hacer cosas extrañas, y supongo que los más inteligentes fueron los que permanecieron en sus hogares y se subieron a los pisos altos, porque ¿qué altura alcanzaron las aguas? Realmente no mucha. Es decir, la gente piensa que los maremotos son fenómenos que se tragan ciudades, y eso no es cierto. No hay esas olas que vemos dibujadas en algunos fotomontajes que podemos ver en internet y que a veces compartimos sin saber muy bien lo que estamos haciendo, porque y en el cine también. Y en el cine, ¿no? Por ejemplo, esa ola gigantesca que pasa por encima de un puente en la famosa película San Andrés, ¿no? Bueno, esos maremotos no existen, ni van a existir, no han existido nunca y no van a existir. Esa es la realidad. Es verdad que los maremotos, a medida que, o tsunamis, como también le llamamos, a medida que se acercan a la costa se va reduciendo en profundidad. Es decir, la profundidad de 4.000, 5.000 metros que no podemos encontrar, por ejemplo, entre las Azores y el Cabo de San Vicente, estamos hablando de profundidades que llegan a alcanzar los 5.000 metros. Evidentemente ese mar en movimiento, a medida que se va acercando a la costa, se va encontrando con una rampa ascendente. Esa profundidad se va recortando, y a medida que se va recortando en forma de escalones, que es lo que llamamos el talud continental, es decir, el mar encuentra grandes escalones de roca, al ir golpeando en esos escalones se van levantando olas, y cuando llega a la costa se va encontrando una serie de elementos naturales o artificiales. Puede ser un arrecife o puede ser, por ejemplo, el cantil de un puerto. Cuando el mar golpea a una cierta velocidad de desplazamiento, golpea en esos obstáculos que se van encontrando, pues evidentemente el mar se eleva y se pueden formar, digamos, golpes de agua de 7, de 14 metros, hasta de 27 metros, incluso 30 metros, por ejemplo, en zonas de Chile, lo hemos visto, ¿no? Pero así ha sido el golpe de mar que digamos, se estrella contra esos obstáculos. Y claro, eso es una ola también que se levanta, pero una ola que súbitamente vuelve a bajar porque, claro, la gravedad la atrae con la misma velocidad con la que se eleva. Pero el mar no se eleva a 27 metros, no se eleva a 14 metros. En el caso de Cádiz, mejor dicho, cuando hablamos de Cádiz-Huelva, en general del maremoto de 1755. El mar no se elevó más allá de unos 3-5 metros. O sea, no estamos hablando tampoco de una gran elevación del mar. Pero claro, hay que tener en cuenta que no solamente nos vale la altura del mar, sino la velocidad a la que viaja esa ola. En tu libro también hay grabados, hay documentos, hay todo tipo de material procedente. Un grabado en concreto me ha llamado mucho la atención porque aparece una serie de personas en una plaza. Algunos están, como hemos visto, pues subidos a los balcones y a las ventanas de los pisos superiores de sus hogares. Otros al fondo se los ve correr, intentar huir a pie, que ya hemos visto que no era la mejor opción. Y luego, en el centro de la escena, hay un grupo de personas liderados por un par de clérigos con estandartes, con cruces, que parece que están intentando detener el tsunami
con la fuerza de su fe y de sus oraciones. ¿Esto sucedió? ¿Qué es esto que estamos viendo en esta escena? Realmente fue lo que pasó. Es más, fue lo que pasó y será lo que pasará en un futuro. Porque ya digo, como tú bien dices, ¿no? Esto es algo que ha pasado pero que se volverá a repetir. Y se volverá a repetir con todos sus elementos. Y entre esos elementos tenemos la reacción humana. Hay 3 tipos de reacciones humanas, no ante un maremoto, sino ante cualquier catástrofe, ¿no? Cualquier situación inesperada. Una de ellas es quedarte y no moverte, es decir, paralizarte, ¿no? El quedarte, como mucha gente se quedó en la calle de La Palma, delante de la iglesia de la que acababan de salir, pues se pusieron a rezar de rodillas o de pie, sacaron el estandarte de la Virgen esperando el milagro de la salvación. Son gente que se queda paralizada en el sitio donde se encuentra. Esto es muy habitual. De hecho, ocurrió en el 11S. Sí. En el 11S hay mucha gente que estaba en las oficinas de aquellas torres gemelas que no sabían lo que estaba ocurriendo. Y ese efecto súbito de algo impredecible, de algo impensable, lo que en inglés llaman the unthinkable, no estamos preparados para lo impensable. Cuando eso ocurre, lo impensable ocurre, y tú estás ahí, muchos quedan paralizados. Y ese es el primer caso. El segundo, en el caso del maremoto de Cádiz, fue que la gente, cuando empieza a darse la alarma de que el mar se nos viene encima, claro, la gente sabe que la única posibilidad es subirte a lo más alto posible, es decir, quedarte dentro de tu edificio y subir lo más alto posible. Y en ese grabado se ve la gente subida en los pisos altos. Curiosamente, en ese grabado nadie se asoma por las ventanas de la planta baja, y solamente hay personas en la primera y en la segunda planta. Y es importante decir que en la primera planta había gente asomada y en la segunda también, lo cual y sobrevivieron, lo que demuestra que un maremoto como el de 1755, que es el peor exponente de tsunami al que nos podemos enfrentar en cualquier punto de España, ya en un primer piso, en una zona baja, ya estaban a salvo. Esto es muy importante. Es decir, el mar no se traga ciudades ni en el peor de los tsunamis posibles en la península ibérica. Entonces se salvaron. Y la tercera reacción fue los que huyeron. ¿Por qué huyeron esas personas? Pues hay una explicación que forma parte, digamos, del desconocimiento. Y esto es muy importante. La gente tiene que tener información. Y lo que estamos haciendo es trasladar información a la gente. Yo digo siempre que si la gente muere, que no sea por falta de información, que sea por actitudes o por lo que sea, pero que no sea por falta de información. Por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus, si la gente muere, que no sea porque les falta información que es esencial para su protección, para su autoprotección. La gente que sale huyendo porque piensa que el terremoto solamente está ocurriendo en Cádiz y piensan que en cualquier otro sitio estarán a salvo. No saben que es un terremoto que está afectando a toda Europa, o Europa occidental, mejor dicho. Y salen corriendo porque no saben que después puede venir otro fenómeno, como es el caso de los tsunamis, porque no relacionaban un terremoto con un tsunami, el efecto en cadena. Esto pasa en Japón en el año 2011, cuando después de un terremoto al que teóricamente estaban preparados, viene un tsunami ante el que teóricamente estaban preparados, pero ocurre una catástrofe nuclear ante la que no estaban preparados. Es decir, esa reacción en cadena. Es decir, conocían los fenómenos por separado, pero no cómo entre todos los fenómenos podrían provocar una reacción en cadena. Y esto ocurre en Cádiz también. Y al salir huyendo, no esperaban que esto pudiera volver a ocurrir, ¿no? En forma de tsunami. Es decir, son 3 reacciones. Una fue arriesgada, aunque salió bien, que fue la de quedarse a pie de calle. La segunda fue la correcta, que es subirse a zonas altas. Y la tercera fue una reacción pues incorrecta, ¿no? Esto, por ejemplo, pasó también en el terremoto de Lorca, del año también 2011, donde la gente que iba caminando por la calle pensó que el sitio más seguro era acercarse a la acera y protegerse en la fachada. Esto ocurre cuando llueve, esto ocurre cuando hay granizo y ocurre también cuando hay terremoto. Es decir, la gente piensa que está más segura cerca de la fachada. Los que están dentro de los edificios quieren correr hacia afuera, los que están fuera quieren correr hacia adentro. Esto ocurre también en el terremoto de Cádiz de 1755. ¿Y qué ocurre? Que en los terremotos lo normal es que se desprendan de los edificios los elementos más frágiles, es decir, cornisas, cristales, balcones, cierros, pretiles,
los mismos, digamos, la misma pared, el revestimiento de la pared, y todo eso al caer encima de las personas, pues los mata por impacto en la cabeza, no porque el terremoto sea un terremoto especialmente destructivo, sino por el impacto de este tipo de fenómenos, o sea, de elementos inestables de las fachadas. Y esto ocurre, ya digo, por ejemplo, el terremoto este de Lorca del año 2011, ¿no? Es importante saber reaccionar. En Lisboa el terremoto fue directamente devastador. La ciudad quedó demolida hasta los cimientos. Todavía a día de hoy se pueden ver algunas de sus cicatrices. Llamó mucho la atención en la época que ese terremoto derribase la práctica totalidad de las iglesias de la ciudad y respetase los burdeles, por ejemplo. Pero ¿y Cádiz? ¿Cádiz también se vio sometida a ese cambio de fisonomía brutal? Realmente no. Y esa es una diferencia entre la modernidad actual y aquella época. Es decir, Cádiz se recupera prácticamente enseguida. Y claro, la explicación es buena. Y siendo el peor terremoto conocido en la historia y mejor documentado que cualquier otro terremoto que haya habido, ¿cómo es que Cádiz se recupera prácticamente al día siguiente? Pues una sencilla razón. En 1755 no existía el alcantarillado, no existía el agua potable, no existían las tuberías de gas. Es decir, no teníamos una dependencia de esos suministros básicos. Entonces, digamos que al día siguiente del terremoto tenían lo mismo que tenían el día anterior. Es decir, no tenían saneamiento, no tenían agua potable, no tenían nada. Es decir, la basura se tiraba al mar directamente, el agua de consumo era de los pozos y no había luz eléctrica tampoco. Ahora dependemos de la luz eléctrica y sobre todo, ¿qué ciudad con una población como Cádiz, por ejemplo, con 120.000 habitantes, y ya no digo otras ciudades que tengan un mayor volumen de población, como Portugal, ¿no? ¿Cómo si te quedas sin luz durante varios días, si te quedas sin alcantarillado, al tercer día ya sería inhabitable la ciudad? Es decir, podría ya empezar a generar episodios de enfermedades, de epidemias, etcétera. Es decir, hoy por hoy habría que evacuar la ciudad. Es decir, una vez pasado el peligro inicial, de todas maneras, pasara lo que pasara, hay que evacuar la ciudad. Es imposible. Además, no se puede recuperar una destrucción de ese nivel en 3 días. Hoy por hoy no estamos preparados para eso. Y hay gente que piensa que con un plan de emergencia ya tenemos bastante. Y no es así. Porque si hay un terremoto como el de 1755 o un maremoto como el de 1755, pero sobre todo, para mí sería lo peor, el terremoto, que afectaría a toda España, no tenemos recursos suficientes. La unidad militar de emergencias tendría que acudir a todos los puntos de España a la vez. Es decir, todo el mundo espera que cuando haya una cosa así, la UME venga aquí, los bomberos vengan aquí, los sanitarios vengan aquí y la policía venga aquí. Pero es que tendrán que repartirse en otros muchísimos puntos de España. No va a haber recursos suficientes. ¿Por qué digo esto? E insisto en esta idea. Porque la autoprotección será esencial. La gente tiene que saber reaccionar por sí misma. No va a haber medios suficientes para poder atender a toda la población. Entonces, esto va a requerir, primero, una información y una participación activa de la población y una preparación de que esto pueda ocurrir, ¿no? Tener un plan alternativo. Pero es que, vamos a ver, la costa mediterránea y la costa sur atlántica de la península ibérica son zonas de actividad sísmica importante. El riesgo yo creo que está ahí. Y creo entender de tus palabras que hay como una especie de dejadez, de incluso interés, o incluso interés de ocultar esta realidad, que no sé muy bien a qué se debe, pero vamos, te lo pregunto directamente, ¿algo como lo de 1755 se puede repetir en cualquier momento? Se puede repetir indudablemente. ¿Por qué? Pues por lo mismo que se puede repetir una tormenta, por lo mismo que se puede repetir la caída de un rayo. Es decir, todo esto obedece a unas condiciones, y las condiciones son o condiciones geológicas o condiciones meteorológicas, y las condiciones meteorológicas en cada lugar de España pues es la que es.
y se repetirá cada cierto tiempo. Será más difícil que llueva en verano, pero lloverá. ¿La sequía es posible? Sí, sobre todo en ciertas comarcas, en ciertas zonas. Quizá pueda hacer 10 años o 20 años que no hay una sequía, pero volverá a ocurrir. Allí donde lo ha habido, volverá a ocurrir, porque todos los fenómenos naturales, nosotros decimos que tienen una recurrencia cíclica, es decir, cada cierto tiempo se vuelve a repetir. Y un terremoto, si ha ocurrido alguna vez, volverá a ocurrir. Y si ha habido un maremoto, volverá a ocurrir, porque todos los fenómenos naturales se producen con esa recurrencia cíclica, porque las condiciones ya las tenemos. Vivimos en una zona que reúne esas condiciones, con lo cual se volverá a repetir hasta el punto de que el último maremoto conocido y contrastado, medido con los mareógrafos que tenemos en España, fue en 1969. 28 de febrero de 1969. También hubo un terremoto muy importante, un terremoto de 7,8 grados de magnitud, en una zona muy próxima a donde se localiza o se cree localizar el epicentro del terremoto del 1 de noviembre de 1755, una zona muy próxima, pero con una diferencia. Hemos dicho que el terremoto de 1755 tendría aproximadamente unos 8,5 grados de magnitud. El terremoto de 1969 tuvo 7,8 grados de magnitud. ¿Qué significa esto? Primero hay que decir que el terremoto de 1969 se produce en una zona más alejada, por ejemplo, de las costas españolas y portuguesas. Estamos hablando de a lo mejor 100 kilómetros más. Significa que el terremoto de 1755 es aproximadamente, o equivale aproximadamente, como a unos 10 terremotos de 1969 en el mismo lugar y al mismo tiempo. Es decir, es una escala logarítmica. Como 10 terremotos como el de 1969. Y en el caso de 1969, muchos relojes de ayuntamientos, de iglesias en España, se pararon. Y uno de los relojes que se paró fue el reloj que había, bueno, y que sigue habiendo en un edificio que ahora mismo es un hotel, el Hotel NH, que creo que está cerca del Paseo del Prado, que tiene un reloj arriba. Ese reloj se paró, la maquinaria se salió y se paró justamente a la hora de ocurrencia del terremoto. Y eso ocurrió en muchos sitios. Es decir, fue un terremoto muy potente que asustó a mucha gente en España, y eso es solamente, ya digo, que el terremoto de 1755 es 10 veces más potente que ese. Y en una zona, en el caso de 1969, más alejada. Hay que imaginarse ese terremoto mucho más cerca y 10 veces más potente. Ese es el terremoto que va a ocurrir. Y no sabemos qué ocurrirá con el tipo de construcción que tenemos ahora. Ya Madrid tiene edificios mucho más altos. Hay muchos edificios que se han construido en primera línea de mar, donde antes no había nada, ni siquiera chabolas de pescadores. Es decir, hemos alterado todo el paisaje urbanístico y no sabemos cómo va a reaccionar ante un terremoto de esas características. En teoría, los edificios deberían estar preparados, pero ¿qué pasó en Lorca? 1100 y pico de viviendas que hubo que demoler porque no soportaron un terremoto que estaba realmente mal calculado, se habían hecho malos cálculos de resistencia sísmica. ¿Y cuántos edificios puede haber en España que no tengan condiciones de resistencia sísmica ante un terremoto de estas características? No es una cuestión de alarmar, sino una cuestión de preocuparnos de qué hacer, porque si nosotros hubiéramos dicho en enero o en diciembre del año anterior que iba a haber una pandemia que iba a ocasionar 50.000 muertos, la gente diría que somos alarmistas, que estamos hablando de cosas que solamente ocurren en las películas, pero que esto aquí no ocurre. Siempre que hablamos de algo antes de que ocurra somos alarmistas, pero el día que ocurra, entonces ya no lo seremos, pero ese día será tarde. Entonces, es decir, tenemos que saber realmente cuáles son los riesgos que nos rodean y ser consecuentes con que vivimos en esa zona, y simplemente es tener un plan, es decir, ser consciente de lo que nos ocurre, o mejor dicho, de lo que no puede ocurrir, y saber actuar en cada momento. Lo importante, ¿de qué se trata? Pues se trata de salvar vidas, no de pretender salvar los bienes. Los bienes ya, pues el daño material siempre es reconstruible. Lo que no se puede devolver es la vida humana.
Y eso es lo que verdaderamente nos tenemos que preocupar. No debemos preocuparnos por los daños. Mucha gente dice, bueno, pues esto será una catástrofe. Bueno, la catástrofe económica es lo que menos nos importa aquí. Lo que importa es salvar la vida humana. Y la vida humana solamente se puede salvar con información. Ser consciente de esas cosas que nos pueden ocurrir. Claro, no estamos ante una hipótesis. Estamos ante algo que va a suceder. Va a suceder mañana. Va a suceder dentro de un año. Va a suceder dentro de 10 o va a suceder dentro de 100 y no lo veremos ninguno de los que estamos aquí. Pero el caso es que va a suceder. Y sabiéndolo, ¿qué es lo que deberían hacer nuestros poderes públicos, nuestro gobierno, nuestros gobiernos autonómicos? ¿Cómo deberían empezar ya a prepararse para algo que va a suceder? Insisto, y la fecha es lo de menos. Es difícil porque ahora que hemos visto la reacción que un gobierno, o mejor dicho, de todos los gobiernos, porque ha afectado a todos los países prácticamente, ¿no? Cómo reacciona cada uno, qué tiempo tarda un gobierno en reaccionar, qué tipo de planes tiene, qué coordinación interadministrativa hay, sobre todo en un país como en el nuestro, donde las competencias de protección civil también están repartidas en las distintas comunidades autónomas, es decir, están transferidas a 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, es decir, tenemos 19 planes. Luego la coordinación de todo eso cuando la catástrofe es de interés nacional. Ahora nos encontramos ante una emergencia de interés nacional y no se ha activado el nivel nacional de protección civil. Es decir, protección civil no está actuando como un mando único en el momento de la pandemia. Esto es una cosa que está prevista en la ley y sin embargo no se ha hecho. Es decir, para nosotros, para todos los técnicos en protección civil, esto es un error de bulto que no comprendemos tampoco, porque si el sistema de protección civil no se pone en marcha como mando único, ahora que tenemos esta pandemia con 50.000 muertos, lo hará cuando haya un terremoto como el de 1755. ¿Cómo actuará? Debería hacer su trabajo el gobierno, no el gobierno nacional. El gobierno nacional y las comunidades autónomas, y en particular frente a los tsunamis, las comunidades autónomas que tienen ese riesgo de tsunami, y sobre todo hablo de Andalucía, hablo de la Comunidad Valenciana y hablo de Cataluña, que son las que tenemos el mayor nivel de riesgo ante tsunamis, ¿no? Porque a nosotros nos preocupa sobre todo los del Golfo de Cádiz y los del Mediterráneo. En el año 2009, ya nosotros con la Universidad de Naciones Unidas empezamos a trabajar en un proyecto que vio la luz, que es el proyecto Transfer, que modelizaba el efecto de un maremoto como el de 1755 en las costas de Cádiz y de Huelva. Se intentó, digamos, ese producto, esa investigación, compartirla con la administración. La administración cerró puertas literalmente ante el proyecto Transfer. Cuando hicimos nosotros incluso jornadas informativas en Cádiz, fueron muy pocos los que vinieron. Protección Civil, ni siquiera a nivel nacional, reaccionó. Incluso desde la Dirección Nacional de Protección Civil nos decían que éramos alarmistas a hablar del riesgo de tsunami. Y luego vino la UNESCO, pocos años después, imponiendo a todos los países del Mediterráneo que pusieran en marcha un sistema de detección de alerta de tsunamis. Y gracias a eso, hoy, estamos hablando ya de muchos años, estamos ya en el año 2015 se puso en marcha ese sistema de alerta de tsunamis en el que no querían participar algunos gobiernos. Al final España, a pesar de su mala reacción al principio, pues bueno, al final, digamos, elaboró una directriz básica. No tenemos ningún plan en España ante el riesgo de tsunamis. No hay ninguna comunidad autónoma que tenga un plan sobre ante el riesgo de tsunamis, y cuando lo hagan no sabremos si ocurrirá como ha ocurrido con el tema del coronavirus, es decir, reaccionará o no reaccionará el gobierno, coordinará correctamente los recursos, tendremos recursos suficientes. Yo no podría decir si lo hará bien o lo hará mal. Por la experiencia, bien, no parece ahora mismo que estemos haciendo el trabajo, ¿no? No parece que ahora mismo vaya a ser un éxito, ¿no? Por tal como vemos ahora mismo que pintan las cosas. Pero también yo le digo a la gente que no tienen que depender de que el gobierno haga su trabajo. El gobierno, ningún gobierno, tutela la vida de nadie.
Es decir, todo el mundo, cada cual, tiene que velar por su propia seguridad, con independencia de que un gobierno nacional, internacional o local ponga o haga su trabajo. Es decir, todos tenemos que tener disponible la información. Todos tenemos que tener una cierta idea de cuáles pueden ser las consecuencias de estos fenómenos. Y a partir de ahí, todo el mundo tener nuestro plan. Es decir, saber por lo menos qué hacer para defender la vida y ayudar a otros a que también puedan proteger la suya. Pues la idea nos ha quedado cristalina. La información salva vidas y lo que no hagas tú mismo, no esperes que lo haga ningún gobierno por ti. Y eso además está de máxima actualidad ahora mismo. Pero José Antonio, ¿dónde buscamos esa información? ¿Dónde recomiendas que se busque? Bueno, eso es importante porque información hay en muchísimos sitios. Claro, yo siempre animo a todo el mundo a que lea o acceda a información oficial. Por ejemplo, los norteamericanos pues tienen un centro de alertas de tsunamis donde hay muchísima información. Los chilenos, por ejemplo, todo lo que son páginas oficiales, ellos están muy entrenados con estos fenómenos porque para ellos son fenómenos muy recurrentes, sobre todo en el océano Pacífico. A pesar de decirle Pacífico, pues fíjate la cantidad de tsunamis que tenemos en la zona sobre todo de Chile, en la costa de Chile, aunque también lo ha habido obviamente en la costa de la costa de América del Norte, América Central, lo ha habido en todas partes, ¿no? Pero sobre todo en Chile, las islas Hawái, etcétera. Entonces, claro, páginas oficiales, páginas donde podamos encontrar una información. Lo único que pasa es que es verdad que todo el mundo, todas estas naciones, todos estos países que tienen este riesgo, pues claro, han movilizado toda esa información para el nivel de riesgo que ellos esperan. Nosotros no tenemos un riesgo de tsunami como por ejemplo puede haber en Japón. Me refiero ni terremotos de más de 9 grados, ni tsunamis como el que vimos en el año 2011. Pero bueno, no es una información que es útil de todas formas y evidentemente evitar todo pronunciamiento catastrofista y alarmista sobre el tema de los tsunamis. Hemos pasado en España, y esto lo digo también, de no querer saber nada sobre el tema de riesgo de tsunamis, porque pensamos que es el riesgo tabú, ¿no? El riesgo mortal de necesidad, el riesgo del mar que devora ciudades. No es así, ¿eh? No hay Atlántidas por tsunami, no hay Atlántidas por tsunami, pero sí que es verdad que este riesgo lo tenemos que tener presente y ya digo, pues hay... Bueno, yo publiqué el libro que tú has mencionado de 1755, El maremoto que viene, donde está todo, es decir, está toda la historia de tsunamis que hemos tenido, pero ya digo que hemos pasado de un riesgo tabú y ahora los investigadores no solamente españoles, sino también de otros países de Europa, ahora ven tsunamis por todas partes. Ahora cada vez que se hace un sondeo geológico en algún punto de la costa, y ahora en la costa de toda la provincia de Cádiz, por ejemplo, puedo decir que se están haciendo muchos estudios y cada vez que se levanta una piedra ya ven un indicio de tsunami. No ha habido tantos. Bueno, puede que haya habido muchos tsunamis en el pasado, más pequeños o más grandes, pero no todos han sido catastróficos, y ahora parece que ha habido tsunamis incluso en fechas donde no tenemos ni siquiera constancia documental de que haya habido ese tipo de tsunamis, ¿no? Por ejemplo, un tsunami en el año 218 a.C., que se supone que es parecido al de 1755, no hay restos de ese tsunami en ninguna parte, aunque algunos han creído verlo. Sin embargo, por ejemplo, tenemos otros tsunamis invisibles, como el de 1731, un terremoto que destruye la ciudad de Agadir por completo y genera unos trenes de olas que llegan a Cádiz y destruyen la calzada. Una antigua calzada romana de Cádiz a San Fernando la destruye por completo y hay que recomponerla para poder transitar por tierra firme desde Cádiz hacia el continente. Quiero decir, no tenemos datos del pasado, tenemos muy pocos datos del pasado. Con esos datos que tenemos, que digo, son muy pocos, no podemos hacer una estadística de cuántas veces ha habido un tsunami que haya afectado a nuestras costas, y tampoco lo tenemos en el Mediterráneo. Solamente tenemos de algunos de ellos algunos documentos
donde este tipo de fenómenos se tratan más desde el punto de vista de la leyenda que de algo verdaderamente descriptivo, ¿no? Así que es muy difícil acceder a información fidedigna, ¿no? Incluso de los propios especialistas, ¿no? Pero, hombre, yo lógicamente recomiendo, por lo menos como punto de partida, que la gente pudiera ver mi libro, ¿no? Para que vea que sí que hay una historia detrás de tsunami, que no han sido destructivos necesariamente esos tsunamis, y que sí tenemos un referente muy documentado que fue el de 1755, pero no es suficiente información para tener una idea global de hasta qué punto ese tipo de riesgos nos afectan. No hay que descartarlo, pero tampoco hay que vivir con el miedo, ¿no? No, en efecto, no hay que vivir en el miedo, hay que vivir con la información y hay que vivir, como muy bien has dicho, dependiendo lo menos posible de los poderes públicos, porque han demostrado ser más reactivos que preventivos y encima la mayor parte de las veces que reaccionan no lo hacen bien. En fin, información es lo que hay en 1755, el maremoto que viene, el libro de José Antonio Aparicio, un libro lleno de esa información, lleno de historias humanas también, porque las catástrofes, la historia de las catástrofes es la historia de sus víctimas, y también lleno de anécdotas y de otras cosas que no os voy a desvelar, como por ejemplo la historia de el nieto de un conocido dramaturgo francés, y ahí lo dejo para no hacer spoiler. José Antonio Aparicio, muchísimas gracias por volver a Días Extraños y traernos sobre todo eso, nada de alarmismo, sino información. Efectivamente. Muchas gracias a ti, muchas gracias a tu programa y a toda la gente que nos escucha, porque yo creo que estamos haciendo algo importante, ¿no? Que la concienciación es la base de todo, ¿no? Y yo creo que la información, si tenemos una información veraz, una información accesible, yo creo que se podrían evitar muchas de las cosas que nos pasan y nos están pasando, y yo creo que lo importante es salvar vidas, sin ninguna duda. Lo demás es secundario. Pues un abrazo muy grande. Igualmente.